Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy en este nuevo video te vamos a enseñar cómo agregar cualquier canción o sonido para las notificaciones de Messenger. ¿Te gustaría agregar cualquier canción favorita, sonido que tengas para tus notificaciones en Messenger? Así que en este video te voy a enseñar paso a paso cómo hacer para que así tengas tu música favorita en tu aplicación Messenger. Pero antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, comentar y dejar tu like. Para agregar vamos a entrar acá a los ajustes del teléfono, pero antes te quiero enseñar que no tenemos nada agregado acá en la aplicación de Messenger. Si entramos acá a nuestra aplicación, estando acá vamos a seleccionar nuestro perfil y en la parte de acá vamos a seleccionar sonidos, notificaciones y sonido. Hacemos clic. Una vez dentro de acá vamos a seleccionar primero lo que sería sonido de notificaciones, vamos a darle clic. Y en la parte de acá, como ustedes verán, tenemos todos los sonidos que trae la aplicación por defecto. No tenemos nada agregado todavía. Como ustedes ven, no tenemos nada agregado. Vamos a subir un poquito el volumen que se escuche. Esto sería para las notificaciones. Y en la parte de acá donde dice tonos vamos a hacer clic. Y como ustedes verán, tampoco no tenemos nada lo que sería acá agregado. Así que te voy a enseñar cómo agregar cualquier sonido, canción que tengas, tu canción favorita, puedes agregarla para las notificaciones de Messenger. Entonces para ello vamos a salir de acá de la aplicación Messenger. Vamos a entrar acá a los ajustes del teléfono. Entramos a los ajustes. Dentro de acá vamos a seleccionar donde dice sonido y notificación. Haces clic acá. Una vez que estás acá vamos a buscar a cuando dice más, haces clic. Estando dentro de acá vamos a seleccionar sonido de notificación. Una vez que estamos acá, como ustedes ven, tampoco no tenemos nada agregado, así que te voy a enseñar cómo agregar esa canción favorita que tanto quieres tenerla para las notificaciones de mes. En la parte de acá tenemos el signo de más, para ello vamos a darle clic acá en el signo de más. Una vez que tenemos acá, tenemos la carpeta de archivos de audio, de música que tenemos, pero en esta ocasión yo no voy a agregar música porque ya tuve, como se puede decir, unos problemas cuando ya subí lo que era música, así que no quiero tener. En esta ocasión he hecho unas grabaciones, lo que es de las notificaciones de Samsung, como ustedes verán. Como usted te voy a enseñar cómo agregar cualquier canción, ya tú le puedes poner tu canción favorita, cualquier sonido que tenga. Una vez que hemos hecho clic acá en el signo de más que ustedes ven en la parte derecha de la pantalla, haces clic ahí. Estando acá vamos a seleccionar lo que sería esta opción. Una vez que hemos seleccionado, vamos a entrar a nuestra aplicación Messenger. Entramos a Messenger. Luego acá vamos a seleccionar nuevamente, vamos a seleccionar nuestro perfil. Estando acá vamos a seleccionar notificaciones y sonido, vamos a darle clic. En la parte de acá primero vamos a agregar para lo que sería sonido de notificaciones, vamos a darle clic. Estando dentro de acá vamos a buscar lo que es el sonido de notificación que hemos agregado. Puede ser música, puede ser una canción favorita o cualquier sonido que tengas. Para ello vamos a buscar lo que hemos agregado. Como usted verá en la parte de acá donde dice Samsung, tenemos agregado lo que es el sonido de notificación. Para ello vamos a darle clic acá. Una vez que hemos agregado, vamos a salir de acá, como usted verá. Ya tenemos agregado para las notificaciones de Messenger. Como ustedes verán, tenemos Samsung. Eso sería la notificación que hemos agregado. Pero como te vuelvo a repetir, puedes agregar cualquier sonido o canción que tengas. Para ello vamos a agregar también lo que sería el tono de notificación. Para ello vamos a salir nuevamente de acá del Messenger. Entramos acá a los ajustes del teléfono.
Seleccionamos nuevamente sonido de notificación, seleccionamos el signo más y en la parte de acá vamos a agregar lo que sería esta segunda grabación que hemos hecho. Seleccionamos, puede ser una canción, puede ser un sonido que tengas grabado o cualquier otra notificación que te guste. Una vez que hagas hecho estos pasos, vamos a regresar a nuestra cuenta de Messenger. Seleccionamos Messenger. Vamos a esperar un momento. Una vez dentro de acá de sonidos y notificaciones de Messenger, para ahí vamos a seleccionar lo que sería tono. Una vez que estamos dentro de tono, vamos a buscar lo que hemos agregado. Como les vuelvo a repetir, puedes agregar cualquier canción, sonido que te guste. Puede ser tu canción favorita o cualquier otra. Ahí vamos a buscar lo que hemos agregado. En esta ocasión no la tenemos acá. Vamos a volver a agregar nuevamente. Entramos a los ajustes. Para ello vamos a entrar lo que sería acá en tono de timbre. Haces clic en tono de timbre. Vamos al signo de más. Seleccionamos lo que sería esta notificación que tenemos. Haces clic en guardar. Una vez que está guardado, para ello vamos a ir a nuestra aplicación Messenger. Y en la parte de acá vamos a seleccionar lo que sería tono. Haces clic en tono. Y para ello vamos a buscar lo que hemos agregado. Como usted verá, acá tenemos la grabación que hemos hecho. Una vez que ya has guardado, vas a darle clic acá en salir y así estaría guardándose lo que serían las notificaciones y sonidos para Messenger. Puedes agregar, como te vuelvo a repetir, cualquier canción favorita que te guste para las notificaciones. Si salimos de acá y volvemos a entrar a lo que sería notificaciones y sonido, haces clic. Ya estarían agregado lo que sería el sonido de notificaciones, haces clic ahí. Una vez, como ustedes verán, tenemos acá lo que es esta grabación que hemos hecho. Cada vez que te llegue, como se puede decir, una notificación, estaría sonando así. Y también lo que sería tono, vamos a darle clic. Cada vez que te llamen, también estaría sonando de esa manera. Así de fácil puedes agregar cualquier sonido para las notificaciones de Messenger. Puedes agregar tu canción favorita que tengas. Espero amigos que este video les haya servido mucho. No olviden suscribirse, comentarnos y dejar tu like.